¿Qué tal, amigos? Les habla el padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida nuevamente a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos ya a miércoles 12 de junio, 10ª semana del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, de quien todo bien procede, escucha nuestras súplicas y concédenos que, comprendiendo por inspiración tuya lo que es recto, eso mismo bajo tu guía lo hagamos realidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículos del 20 al 39. En aquellos días, el rey Ahab envió mensajeros a todo Israel y reunió a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Elías se acercó al pueblo y le dijo: ¿Hasta cuándo van a andar indecisos? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo. Y si lo es Baal, sigan a Baal. Pero el pueblo no supo qué responderle. Entonces Elías le dijo: Yo soy el único sobreviviente de los profetas del Señor. En cambio, los profetas de Baal son 450. Que nos den 2 novillos, que ellos escojan uno, que lo descuarticen y lo pongan sobre la leña sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña sin prenderle fuego. Ustedes invocarán a su Dios y yo invocaré al Señor. Y el Dios que responda enviando fuego, ese es el verdadero Dios. Todo el pueblo respondió: está bien. Elías dijo entonces a los profetas de Baal: escojan un novillo y comiencen ustedes primero, pues son más numerosos. Invoquen a su Dios, pero sin prender fuego. Ellos tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon e invocaron a Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no se oyó ninguna respuesta, y ellos seguían danzando y brincando junto al altar que habían hecho. Llegado el mediodía, Elías comenzó a reírse de ellos, diciéndoles: griten más fuerte, porque a lo mejor Baal, su Dios, está muy entretenido conversando, o tiene algún negocio, o está de viaje. A lo mejor está dormido y así lo despiertan. Ellos gritaron más fuerte y empezaron a sangrarse, según su costumbre, con cuchillos y punzones, hasta que la sangre les chorreaba por todo el cuerpo. Cuando pasó el mediodía, se pusieron en trance hasta la hora de la ofrenda, pero no se escuchó respuesta alguna, ni hubo nadie que atendiera sus ruegos. Entonces Elías le dijo al pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Preparó el altar del Señor, que había sido demolido, tomó 12 piedras, según el número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien el Señor había dicho: tú te llamarás Israel. Con las piedras levantó un altar en honor del Señor e hizo alrededor del altar una zanja, del ancho de un surco. Acomodó la leña, descuartizó el novillo y lo puso sobre la leña. Después dijo: llenen 4 cántaros de agua y derrámenlo sobre el holocausto y sobre la leña. Y lo hicieron así. Volvió a decirles: háganlo otra vez. Y lo repitieron. De nuevo les digo: háganlo por 3ª vez. Y así lo hicieron. El agua corrió alrededor del altar y llenó la zanja por completo. A la hora de la ofrenda, se acercó el profeta Elías y dijo: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que se vea hoy que tú eres el Dios de Israel, que yo soy tu servidor y que por orden tuya he ejecutado todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que todo este pueblo sepa que tú, Señor, eres el Dios verdadero, que puede cambiar los corazones. Entonces bajó el fuego del Señor y consumió la víctima destinada al holocausto y la leña, y secó el agua de la zanja. Al ver esto, todo el pueblo tuvo miedo, y postrándose en tierra, dijo:
El Señor es el Dios verdadero. El Señor es el Dios verdadero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 15. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. Multiplican las estatuas de dioses extraños. Yo no derramaré sus libaciones con mis manos, ni tomaré sus nombres en mis labios. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Y el Evangelio de hoy está tomado de Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 19. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, pues hoy tenemos un suculento mensaje en estos textos. Es emocionante ver cómo en el primer libro de Reyes, Elías se enfrenta a 450 profetas de Baal y hasta con sentido del humor se burla de ellos y de Baal. Y luego de prácticamente un día en esta invocación fallida al Dios falso de Baal, y después de haberse cortado y caído en trance, nadie escucha las súplicas a Baal, porque Baal es un Dios falso, no existe. Pero Elías demuestra, siendo el único profeta que quedaba, que su Dios, el Señor, el Dios de Israel, es el verdadero Dios. Y me llama mucho la atención, y creo que es tiempo de fijar posiciones, cómo Elías, a esta gente que es ambigua, como decía yo en otra meditación, que no es chicha ni limonada, lo que Elías le dijo al pueblo: ¿hasta cuándo van a andar indecisos? ¿Hasta cuándo vas a ser del mundo o de Dios? Si el mundo te va a salvar, pues plégate al mundo. Si Dios te va a salvar, pues plégate a Dios y deja el mundo. Pero no puedes estar con un pie en el mundo y un pie en Dios, porque estás dividido. Y Dios es un Dios celoso. Dios no comparte su gloria con nadie y no quiere que nosotros tengamos un corazón dividido. Por eso esta advertencia de Elías y esta exhortación me encanta. Dice: ¿hasta cuándo van a andar indecisos? Si el Señor es el verdadero Dios, síganlo. Y si lo es Baal, sigan a Baal. Pero qué triste es ver cómo muchos de nuestros católicos andan así, con un pie en el mundo y un pie en Dios, queriendo estar bien con el mundo y queriendo estar bien con Dios. Y brincando el Evangelio, que es bastante corto, pero bien contundente, hay una meditación muy interesante acerca de esto. ¿Te has preguntado por qué Jesús habla de ser el más grande o el más pequeño en el reino de los cielos? ¿Tú dónde quieres estar? Aquí habla de salvación, porque está hablando de que los que están en el reino pueden estar o muy arriba o muy abajo, o dicho de otra manera, pueden ser o más pequeños o más grandes, lo cual nos habla del nivel de santidad que nosotros podemos alcanzar en este mundo y de lo cual nosotros podremos disfrutar cuando lleguemos al reino. Eso tengámoslo muy presente. Decía Santa Teresa de Ávila, si mal no recuerdo, que si un minuto más de vida le diera a Dios, un minuto más santa podría llegar a ser. Tenlo presente, porque en este mundo es cuando nos ganamos el nivel de santidad del que vamos a disfrutar por toda la eternidad. Dice esta meditación: la ley y los profetas, tal como se encuentran en el Antiguo Testamento, constan de 3 tipos. Primero, están las leyes morales, como los 10 mandamientos, que se basan principalmente en la ley natural de Dios. Por ley natural queremos decir
que nuestra razón humana puede comprender su veracidad, como en no matarás, no robarás, etc. En segundo lugar, hubo muchos preceptos litúrgicos que fueron establecidos y practicados como preparación y prefiguración de su cumplimiento litúrgico final. El cumplimiento se encuentra ahora en la vida sacramental de la Iglesia. En tercer lugar, había varios preceptos legales que daban indicaciones específicas sobre la vida diaria. Estas leyes incluyen instrucciones sobre alimentación, relaciones con los demás, cómo tratar a los extranjeros, limpieza, purificaciones de utensilios, diezmos y mucho más. En nuestro Evangelio de hoy, Jesús esencialmente dice dos cosas. Primero, en cuanto a los preceptos legales y litúrgicos, Él dice que vino para cumplirlos, o sea, darles plenitud. Por lo tanto, los cristianos ya no estamos sujetos a estas leyes legales y litúrgicas del Antiguo Testamento, en el sentido de que ahora estamos llamados a un cumplimiento mucho mayor de todas ellas. Pero en cuanto a las leyes morales, especialmente las que se encuentran en los 10 mandamientos, ni un solo precepto enseñado es abolido. En cambio, estos mandamientos se profundizan y el llamado a la perfección moral ahora es mucho más claro. Es por esta razón que Jesús continúa diciendo: por lo tanto, el que quebrante uno de estos mandamientos más pequeños y enseña a otros a hacerlo, muy pequeño será en el reino de los cielos. Pero el que guarde y enseñe estos mandamientos será llamado el mayor en el reino de los cielos. Es importante comprender que aquellos que vivieron antes de la época de Cristo no estaban sujetos al mismo estándar que nosotros hoy. Eso es porque no disfrutaron del don de la gracia que fue ganada por la cruz y otorgada por el Espíritu Santo. Hoy tenemos mucho más y por esta razón estamos llamados a una vida de santidad mucho mayor. Por ejemplo, ya no celebramos la Pascua como un mero recuerdo de lo que Dios hizo al liberar a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Hoy celebramos la nueva Pascua a través de nuestra participación en la Sagrada Eucaristía. Y nuestro recuerdo va más allá de un simple recuerdo de algo que pasó en la antigüedad. Nuestro recuerdo es aquel que nos permite participar realmente en el sacrificio salvador de Cristo. Participamos entonces del acontecimiento real y somos partícipes de la gracia ganada en la cruz cada vez que celebramos la Santa Misa. Y en cuanto a las leyes morales del Antiguo Testamento, se convierten en la base de la moralidad. El límite superior es ahora mucho más alto. Debemos amar a nuestros enemigos y orar por aquellos que nos persiguen. Debemos dar nuestras vidas por los demás y tomar nuestras cruces diariamente para seguir a Jesús. Estamos llamados a la perfección del amor sacrificial. Y eso solo es posible al compartir la vida misma, muerte y resurrección de Cristo nuestro Señor. Pensemos un momento sobre el altísimo llamado al que el Señor nos llama. No es suficiente simplemente hacer lo mínimo en nuestra adoración o en nuestra vida moral. Hacerlo puede permitirte ser el más pequeño en el reino de los cielos. Pero Dios quiere que compartas su grandeza. Él te llama a estar entre los grandes en el reino de los cielos. Y qué bueno sería que todos nosotros entendamos ese gran llamado. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.